llegó el momento de mostrarte un revisado completo a este gabinete de Corsair. Yo le llamo el gabinete definitivo. Si tú eres un entusiasta que quieres montar una refrigeración líquida personalizada, pues esta caja es más que suficiente, porque yo soy creador de contenidos y por eso yo digo que esta vendría siendo el gabinete definitivo, porque tú puedes montar una refrigeración líquida como a ti te dé la gana. Puede ser una personalizada o puede ser una ya creada, por ejemplo un all-in-one. Ustedes saben que Corsair vende estos disipadores de calor todo en uno, y ya hay uno de 420 milímetros. No todos los gabinetes permiten estos tamaños, porque lo que me llamó la atención a mí de un gabinete como este es el gran espacio que tiene. Fíjate que tú puedes montar refrigeración líquida de 420 milímetros, de 480 milímetros, y creo que esto es lo que hace especial a un gabinete como este. Voy a empezar diciéndote que el diseño me encanta. Lo compré en color blanco porque mi gabinete anterior es color blanco y me ha gustado muchísimo a lo largo de mi carrera en este mundo gamer y en este mundo de creación de contenido. Siempre compraba mis gabinetes de color negro y la verdad es que me aburrí, y por eso decidí irme con este color blanco. Es una combinación de blanco con gris. Está brutal. Viene con 3 tapas de cristal templado. Trae una tapa en la parte frontal, una tapa en la parte de arriba y una tapa en la parte lateral. Así que es algo que a mí me gusta, porque cuando tú estés, cuando tú enciendas los 3 ventiladores de la parte frontal, porque recuerda que este es el 7000X que viene incluido estos ventiladores con RGB, y aparte de esto también viene con un Commander Pro para que tú no te compliques y no tengas que estar gastando dinero en comprar accesorios adicionales. Trae 4 ventiladores de 140 milímetros, 3 en la parte frontal y 1 en la parte de atrás para sacar el aire. También recuerda que puedes personalizarlo colocando 4 ventiladores de 120 milímetros en la parte frontal para un total de 480 milímetros. En este caso viene con 420 milímetros, que equivalen a 3 ventiladores de 140 milímetros, los cuales también vienen con RGB y vienen con toda esta tecnología que ofrece Corsair de Revolución Cero, y también vas a poder controlarlo con la aplicación y personalizarlo como a ti te dé la gana. Puedes montar 3 o 4 de 120 en la parte frontal. Vas a poder montar 4 de 120 o 3 de 120 en la parte de atrás donde está la tapa. Aquí también permite montar 4 de 120 para el equivalente a 480 milímetros. Y en la parte de arriba también me gusta porque te da el mismo espacio. Puede montar 4 de 120 o 3 ventiladores de 140 en la parte de arriba para montar el disipador de calor, que de hecho voy a estar montando uno de 420 milímetros en la parte de arriba. Y por eso fue que me vi forzado a tener que cambiar mi gabinete, porque el gabinete que tengo anteriormente no permite este espacio, porque yo necesito tener una refrigeración líquida más grande, porque estoy minando con CPU, y cuando estoy minando con CPU no importa el overclocking que tú le hagas a tu CPU, como quiera se calienta, y para tú conseguir un buen rendimiento en cuanto a minería, pues lógicamente necesita tener una buena refrigeración líquida. En mi caso voy a montar una todo en uno. No voy a estar por el momento, no voy a montar uno personalizado porque el gasto sería demasiado grande, y en este caso voy a estar montando el Elite Capelis de Corsair de 420 milímetros. Voy a dejarte información aquí en la descripción para que vea cuál disipador de calor va a ser el que voy a estar usando en este proyecto. Lo más destacado de este gabinete es lo siguiente, ya que por eso decidí comprarlo. Lo primero es el espacio. Te brinda un gran espacio. Vas a poder
personalizarlo como a ti te dé la gana. Puntos importantes a destacar: viene el Commander Pro incluido. También trae 4 ventiladores de 140 milímetros. También están incluidos. Si tú, ¿verdad?, comparas este con la otra versión, pues hay temas a destacar. Recuerda que la versión, la Airflow, creo que aquí así es que se llama, pues la parte de adelante no viene con cristal templado, sino viene una tapa, ¿verdad?, en aluminio. Aparte de eso, los ventiladores que tienen son muy básicos, no vienen con RGB, y aparte de que no vienen con RGB, tampoco cuentan con unas revoluciones por segundo muy altas. Que si tú compras esa versión, te vas a ver forzado a tener que comprar el Commander Pro por separado, y vas a tener que comprar una batería de ventiladores por separado, porque lo que traen, creo que apenas trae 3, uno atrás y 2 adelante, y no vienen con esta tecnología que te brinda este. Decidí irme por el X, por el 7000X, dado a que me ofrecen 4 ventiladores de 140 milímetros y me ofrecen el Commander Pro, que estos productos, si tú decides comprarlo por separado, vas a tener que gastar unos $150 solo en ventiladores y en el Commander Pro. Y si tú sumas el monto total del gabinete que estamos delante, que cuesta $300 al día de hoy, y el otro vale 200 y pico de dólares, es decir que yo creo que si tú haces una investigación, te vas a dar cuenta de que esta sería una mejor opción en caso de que tú quieras, ¿verdad?, no quieras gastar más dinero, porque quizás tú digas, no, pues yo me voy a ir con la otra versión para montar 4 ventiladores de 120 aquí y 4 en el lateral, porque también puedes hacerlo, y 4 de 120 son más que 3 de 140, porque serían 420 milímetros versus 480 milímetros, y el de 480 va a refrigerar mejor. Pero aquí tú también tienes la opción de cambiarlo. En mi caso, yo voy a poner en este lateral, aquí atrás voy a montar 4 de 120, y voy a dejar esto que vienen de serie, que son 3 de 140, y voy a dejar el que está aquí atrás, que es 1 de 140 milímetros. Así que esta caja me encanta. También me gusta que vas a poder montar en la parte de aquí, tiene capacidad, y esto va para la gente que farmean en Chia, porque yo también estoy farmeando en Chia. Tiene capacidad para montar 6 discos tamaño 3.5 y 3 discos con tamaño 2.5. Es decir, que vas a tener capacidad para montar en total unos 9 discos. Y esto sería muy bueno, porque imagínate que tú montes 6 discos de 18 terabytes y que montes 3 de 2, serían 6. Así que tiene espacio suficiente para tú montar unos cuantos discos. Si bien es cierto que si tú decides montar una refrigeración líquida personalizada, pues hay una tapa que va a haber una tapa de 3 discos que vas a tener que eliminarla, porque eso queda en la parte de atrás, como te estoy presentando en la imagen. Y si tú quieres montar un sistema de refrigeración líquido personalizado, pues lógicamente quizás vas a tener que quitar 3 discos para que el trabajo te quede mucho mejor. En mi caso no, en mi caso, como yo voy a usar solamente 4 ventiladores de este lado, pues la tapa donde van los discos, pues voy a dejarlo. Algo que no me gusta y siento que está de más es que en la parte de atrás, fíjate que donde van los cables pusieron una tapa. No sé si esa tapa es para disipar el calor donde están los cables y disipar el calor del Commander Pro. Siento que está de más. Siento que con la tapa ya que viene, ¿verdad?, de atrás, creo que es más que suficiente, porque a la hora de tú instalar más componentes, pues la tapa se torna un poco incómoda para tú cerrarla, que de hecho después que la desmonté, cuando la quise montar de nuevo, no ajustaba bien. Sentía que con los cables que vienen de serie ya está bien ajustada. Ahora imagínate cuando tú metas más accesorios, metas más ventiladores, pues esto es más cable y puede hacer que la tapa al final se vuelva un dolor de cabeza. No sé cuál es la razón del por qué Corsair quiso poner doble tapas. No sé si esto tiene algún
objetivo, como disipar un poco más el calor. No sabemos, yo voy a tratar de dejarla cuando termine la instalación, cuando termine de mudar todos mis componentes hacia este gabinete, pues yo voy a tratar de dejar esa tapa, pero si me complica la vida, pues la quito y punto. Así que no le voy a dar un punto negativo al gabinete por esto, dado a que esa tapa es opcional. Si a ti te da la gana, tú la quitas y dejas la tapa normal de atrás y esto ni se nota. Tú no vas a notar si tiene o no tiene la tapa. No he investigado si sirve como un disipador de calor, porque es una tapa de aluminio. Puede hacer que sirva para disipación de calor. Eso voy a estar investigando, y cuando termine mi instalación voy a ver si puedo dejarla. Voy a dejarla ahí. Si no puedo, pues la quito y no pasa nada. Este es el gabinete definitivo. Si tú quieres dedicarte, ¿verdad? Si tú eres un entusiasta, si eres un creador de contenido, si quieres tener un PC personalizado como a ti te dé la gana, pues este gabinete está completo. En cuanto al diseño, me encanta. Cuando lo estuve viendo, pensaba que era demasiado grande. Sin embargo, es un diseño agradable, cabe donde quiera, y lo más importante de todo es que te permite instalar cualquier componente, no importa el tamaño que tenga tu GPU. Vas a poder montarla en este gabinete, ya sea de manera normal o si quieres montarla en vertical, porque tienes la opción de montar cualquier gráfica, no importa el tamaño. Ustedes saben que las gráficas que están saliendo ahora son larguísimas, que inclusive hay que ponerle un soporte para que no quiebre el puerto PCI Express. Pues con este gabinete no vas a tener problema, porque tienes espacio más que suficiente para montarla normal y para montarla de manera vertical. Recuerda también que la tapa de atrás, si tú quieres montarla de manera vertical, pues me gusta, porque esta tapa permite que tú la saques y la pongas para montar tu gráfica de manera vertical. Llegamos a la parte final. Suscríbete a este canal si eres nuevo y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta la próxima.